Bien, lo primero que vamos a hacer es un repaso en relación a la clasificación de funciones. Es un teórico muy corto, ¿sí? Muy sencillo, pero que es necesario que esté bien claro porque toda la primera parte que vamos a trabajar necesitamos probar que ciertas funciones son biyectivas. Por eso empecé por acá haciendo este repaso porque nos es indispensable que puedan hacer esto. No sé cómo habrán trabajado previamente estas clasificaciones de funciones, si lo han trabajado de manera gráfica o lo han trabajado analíticamente. El tema es que a mí me interesa este análisis justamente analítico y no gráfico. ¿Está bien? Cuéntenme ustedes, ¿saben cuándo una función es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva? ¿Se acuerdan? Te comento, Sonia, que lo vimos muy, pero muy, muy por arriba. Vimos la definición. No hicimos ejercitación, o sea, no tuvimos que demostrar ni gráfica ni analíticamente en ningún momento la función. Lo vimos muy por arriba. Bien. ¿Y en qué año habría sido eso? ¿En primero? Primero. Claro, hace bastante tiempo ya, ¿no? Bueno, entonces no va a venir nada mal, ¿está bien? Ver esto, ¿sí? Porque, bueno, un profesor de matemática es un contenido mínimo que debe manejar la clasificación de las funciones, ¿sí? En esto, ¿no? En inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Bien, vamos por la inyectividad. Dice, una función f de a en b es inyectiva si solo si para todo x1, x2 en a, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. Bueno, esa es la definición, ¿está bien? A, ya saben, es el dominio, B es la preimagen, ¿está bien? Es el codominio, perdón, que puede coincidir con la preimagen o no, eso lo veremos después. Entonces tenemos A dominio, B codominio, y la función f va a ser inyectiva si se verifica toda esta proposición. O sea, para todo x1, x2 que esté en A, si son elementos distintos de la A, entonces sus imágenes, f de x1 y f de x2, son distintas. ¿Está bien? O equivalentemente, haciendo el uso del contrarrecíproco, ¿se acuerdan del contrarrecíproco? Esto es álgebra, ¿sí? Álgebra 1. ¿Alguien se lo acuerda? ¿Nadie? Tengo tantas cosas abiertas que me es un poco difícil agregar cosas. A ver si lo pongo acá. ¿Nadie se acuerda? ¿Qué es? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, ¿qué es el contrarrecíproco? Esa es la pregunta. Si tenemos P, entonces Q, sería no Q, entonces... Claro, lo voy a escribir porque no encuentro los símbolos. Exactamente. Si yo tengo P, entonces Q, era con una flecha, pero... lo podría haber copiado ahí arriba, qué tonta, no me di cuenta. Entonces va a ser no Q, entonces no P. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en álgebra 1, allá a lo lejos, hace 4 años atrás, cuando estaban en primer año. Quien les habla les dio esto en su momento, ¿está bien? Si no lo recuerdan mucho, bueno, recurran a sus apuntes de álgebra, la parte de lógica, ¿está bien? Cuando vimos la implicación, vimos todas las conectivas lógicas, vimos el contrarrecíproco. ¿Sí? La recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Entonces, si yo tengo una proposición de la forma P, entonces Q, la contrarrecíproca es no Q, entonces no P. ¿Está bien? ¿Y qué ocurría con estas dos implicaciones? La implicación y su contrarrecíproca, bueno, son equivalentes. Si yo tengo P implica Q, es lo mismo que decir no Q implica no P. ¿Está bien? Entonces acá lo que se está usando en esta definición es justamente este concepto, ¿sí?, de la contrarrecíproca.
¿Sí? Bien, entonces, ¿quién es P en esta proposición? Bueno, P es X1 es distinto de X2 y Q es F de X1 es distinto de F de X2. ¿Está bien? Entonces, para armarme yo, estoy viendo esta parte, ¿no? Para armar la contrarrecíproca de esta implicación, esto, que es consecuente acá, va a pasar a ser el antecedente, pero va a estar negado. Entonces, en vez de distinto, voy a decir, no es cierto que sean distintos, entonces son iguales. O sea, la negación de que sean distintos va a ser que son iguales. Y este, que es el antecedente, pasa al consecuente, pero también negado. Entonces, si ahora estoy diciendo que no es cierto que X1 es distinto de X2, me queda que X1 es igual a X2. ¿Sí? Entonces, retomemos. Si hago uso de la contrarrecíproca en esta definición, voy a decir que F de A en B es inyectiva, si solo si, para todo X1, para todo X2 en A, F de X1 es igual a F de X2, implica que X1 sea igual a X2. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿O se me perdieron ya en la definición nomás? Se entiende, Sonia. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, quiere decir esto. Vuelvo a la definición original y ahora les voy a decir por qué está la contrarrecíproca. Que si tomo dos elementos distintos del dominio, sus imágenes tienen que ser distintas. Para todos los elementos del dominio tiene que ocurrir eso. Entonces, si eso ocurre, decimos que la función es inyectiva. ¿Está bien? A ver, un ejemplo de una función que no sea inyectiva. Una parábola. Claramente. Una cuadrática. ¿No? Una cuadrática, ¿sí? La más fácil para pensar así rápidamente. Tomamos dos elementos, digamos que la función sea y igual a x cuadrado, ¿no? Una simple. Entonces yo tomo dos elementos, por ejemplo, el 2 y el menos 2, ¿sí? Dos elementos del dominio, 2 y menos 2 que son distintos, sus imágenes resultan ser iguales porque son 4, es 4 la imagen. ¿Está bien? Entonces ahí fácilmente encontramos una que no es inyectiva, ¿sí? Te consulto, Sonia. Sí. En caso de que nosotros debemos probar la inyectividad o no de una función, que nosotros nos damos cuenta cuáles no son inyectivas, ¿con el contraejemplo basta? Claro, a eso iba justamente. Esta definición, mira, la clavaste al ángulo con la pregunta. Esta definición, la definición inicial que tenemos, no el contrarrecíproco, nos va a servir justamente cuando querramos decir que una función no es inyectiva. Porque yo doy un contraejemplo. ¿Está bien? Por ejemplo, como el que decía recién, 2 y menos 2 son elementos distintos del dominio, pero sus imágenes son iguales. Entonces eso me basta para decir que no se verifica que esta función f sea inyectiva. ¿Está bien? Un ejemplito, contraejemplo, es suficiente para decir que algo no se verifica. Ahora, si yo quiero probar que sí se verifica, voy a usar el contrarrecíproco. O sea, voy a tomar como hipótesis que dos elementos del dominio tienen la misma imagen y voy a tener que arribar a que los elementos del dominio son los mismos. ¿Sí? Y esto es analíticamente. ¿Está bien? Tengo que hacer pasos donde lo voy probando. Ahora más abajo hay un ejemplo bastante simple. Agarré una lineal, sencillito, después ustedes les doy todas las peores para que renieguen, de cómo se hace esta prueba analítica. ¿Está bien? Bueno, paso a la sobreyectiva. Si no hay ninguna pregunta, paso a la que sigue. Ok. La sobreyectividad, ¿sí?, se define de la siguiente manera. F de A en B es sobreyectiva si y solo si para todo I en B existe un X en A tal que F de X es igual a I. ¿Qué dice esto? Que todo elemento del codominio, para todo elemento del codominio, existe un elemento del dominio de manera tal que I es imagen de ese elemento X. O sea, F de X es igual a I. ¿Está bien? O sea, que todos los elementos del codominio son imagen de algún elemento del dominio. Eso dice todo esto acá. ¿Está bien? Entonces, yo no sé si han visto la definición de preimagen, del conjunto preimagen. El conjunto preimagen es un subconjunto de B, del codominio,
de manera tal que todos los elementos de la preimagen son imagen de algún elemento del dominio. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una función donde preimagen y codominio coinciden, son iguales, entonces esa función va a ser sobreyectiva. Porque lo que le va a estar ocurriendo al codominio es que todo elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio. Y eso es justamente la definición de sobreyectividad. ¿Sí? Bien. Estoy pensando una forma gráfica, no me las acuerdo las formas gráficas. Bien, y la biyectividad, no sé si hay dudas con esto. Esta, de las dos cosas que tenemos que probar, la inyectividad es más simple. La sobreyectividad tiene algunas cuestiones que voy a aclarar ahora cuando haga el ejemplo de cómo se trabaja, ¿sí? Porque está en juego este para todo y este existe. Siempre cuando queremos decir que algo existe, hay que mostrarlo cuál es, ¿sí? Con eso basta. Muestro este es el elemento que yo digo que existe, pruebo que sea un elemento del dominio y veo que se verifique que f de x es igual a y. ¿Está bien? Ahora les voy a contar bien cómo se hace. Bien, y finalmente la biyectividad, o sea, f de A en B es biyectiva, sí, solo sí, f es inyectiva y sobreyectiva. O sea, si se cumplen estas dos cosas anteriores, va a ocurrir que la función es biyectiva. Cuando la función es biyectiva, ¿qué pasó, Daltier? Que veo que subiste algo en el chat. Ah, no la puedo ver ahora, mil disculpas. Cuando Es una imagen de la representación gráfica. Está bien, pero no puedo abrirlo ahora. Te pido mil disculpas, tengo como 10 cosas abiertas acá entre lo que grabo, el Word, la clase, la pizarra que tengo para después. Digo, ya no puedo ver más. Ahí en el chat no lo alcanzo a ver, veo el link nomás. Después lo chusmeo, ¿sí? Ok. No, decía, la biyectividad, si una función es biyectiva o si se cumple que es inyectiva y sobreyectiva, lo que va a ocurrir es que haya una relación 1 a 1 entre los elementos del dominio y los del codominio. ¿Está bien? Si nosotros hiciéramos un diagrama de Venn, como hacíamos en álgebra, ¿sí? Nos quedarían conectados los elementos del conjunto A con los del conjunto B, con las flechas, ¿se acuerdan que conectábamos con flechas los elementos? Bueno, nos quedarían conectados todos 1 a 1. Eso pasa porque la función es biyectiva, ¿sí? Cuando es biyectiva. Bien. Yo no recuerdo en álgebra si llegamos a ver funciones con ustedes. ¿Está bien? Eso ya tanto así no recuerdo porque fue hace 4 años. Hay años que se llegó a darlo, hay años que no me acuerdo en el caso de ustedes. Bien, sí seguramente sobreyectividad, inyectividad, no, porque hace bastantes años que no se llega en álgebra a ver. Y lo ven en análisis. Bien, vamos con un ejemplo. El ejemplo es muy simple, ¿sí? Tenemos una función f que va de R en R, ¿está bien? O sea, el dominio son los reales, el codominio son los reales también. Y está definida por f de x es igual a 3x más 2. O sea, claramente esto es una función lineal, ¿sí? Una función lineal es biyectiva, ya lo sé de antemano. Pero el ejemplo está para entender cómo se hace la prueba analítica de la inyectividad y la sobreyectividad, ¿sí? Que es lo que me interesa que ustedes hagan ahora. ¿Está bien? Entonces, si queremos probar que f es inyectiva, acá no vamos a dar un contraejemplo, ya sabemos de antemano que lo es, vamos a usar el contrarrecíproco, es decir, esto. ¿Está bien? O sea, tomamos las imágenes iguales y vamos a llegar a que los elementos del dominio son iguales. ¿Está bien? Entonces, parto desde ahí. F de x1 es igual a f de x2. Ese es mi punto de partida, es mi hipótesis. Tengo que llegar a que x1 y x2 son el mismo elemento. Entonces, ¿qué hago? Bueno, f de x1, ¿qué va a ser? 3 por x1 más 2. ¿Está bien? Porque así estaba definida la función. ¿Y f de x2 qué es? Bueno, 3 por x2 más 2. ¿Está bien? Y luego, acá hay una... Está corrido esto, acá. Lo que moví, cosas allá arriba. Cancelo, o sea, resto, menos 2, miembro a miembro, y después divido por 3, miembro a miembro.
Entonces me queda que x1 es igual a x2. ¿Sí? O sea, hago algunos pasos bastante simples hasta llegar a que x1 es igual a x2. Ojo que acá los pasos son súper simples porque la función es lineal. Yo a ustedes, perdón que mueva esto, les puse unas un poquito más complicaditas, algunas. ¿Está bien? Tiene una exponencial, una trigonométrica, ¿sí? Una con módulo. Bueno, acá les cambié el dominio para hacer un poco distinto las cosas, el dominio y el codominio. Para hacerlo un poquito igual, o sea, un poco distinto. Digo, las 4 primeras son funciones que hubiesen trabajado en análisis 1, me parece, ¿sí? Y las últimas 2 ya no son de estudio del análisis, porque en análisis estudian las funciones reales, tienen que ver más con álgebra, por ahí estudiar un poco esto. Esta no, pero esta por ahí de ZQ es una mirada más algebraica que de análisis. Bien, son un poquito más complejas que esta. ¿Alguna duda con cómo probé esto de que F es inyectiva? Nada, ok. Hablen ahora o callen para siempre. Bien, vamos a la sobreyectividad. Entonces ahora nos preguntamos si F es sobreyectiva. Es decir, para todo I en R, si existe un X en R, tal que F de X sea igual a I. Fíjense que acá es R y acá es R, porque la función F va de R en R. El dominio son los reales y el codominio también son los reales. ¿Sí? Por eso acá hay R y R. ¿Está bien? Bueno, esto que está acá, todo esto, debería estar, podríamos hacer una línea acá y ponerle un costadito, como un cálculo auxiliar. Esto no es parte de la demostración. Es una cuenta, un artilugio que vamos a hacer para sí hacer la demostración, que es lo que está acá abajo. Esta es la demostración de que la función es sobreyectiva. ¿Está bien? O sea, porque yo en la demostración de que sea sobreyectiva tengo que probar esto. Y eso está probado acá. ¿Está bien? Este cálculo auxiliar, bueno, yo lo puse acá. Pueden hacer como hacemos generalmente, cuando hacemos cálculos auxiliares, hacemos una línea, lo hacemos un costado de la hoja. ¿En qué consiste este cálculo auxiliar? Bueno, es como hacer la demostración al revés. Es un artilugio muy usado en matemática cuando uno sabe cómo probar algo. Bueno, empiezo de atrás para adelante. Empiezo por lo que quiero demostrar y empiezo a hacer pasos a ver si llego a algo que tenga que ver con los datos que yo tengo inicialmente. ¿Sí? Entonces, este artilugio, que no es la demostración, sino que es una ayuda para nosotros para organizarnos, ¿sí? No es la demostración, como decía, sino que es eso. ¿Para qué sirve este artilugio? Bueno, porque lo que tenemos que decir es que vamos a tomar cualquier I del codominio y para ese cualquiera I va a existir un X que va a tener una forma en particular y que va a ser un elemento del dominio de manera tal, cuando le apliquemos F a ese elemento, hagamos F de X, obtengamos el I. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos que saber quién es este X que existe. ¿Sí? ¿Qué forma tiene? Entonces, este cálculo auxiliar nos va a permitir decir quién es este X que estamos buscando. ¿Está claro? Entonces, cálculo auxiliar. Voy a partir de lo que quiero probar, de que f de x es igual a y. Bueno, si f de x es igual a y, entonces f de x es 3x más 2. En la definición de la función, ¿está bien? Reemplacé nada más. Y ahora lo que voy a hacer es despejar el x. ¿Está bien? O sea, en este caso, el 2 pasa restando, o sea, resto miembro a miembro 2 y divido por 3 miembro a miembro, entonces el 3 pasa dividiendo, digamos, y me queda que x es igual a y menos 2 sobre 3. Eso solamente planteando que esto pasa, que es lo que quiero probar en realidad, o sea, por eso digo, estoy haciendo el camino a la inversa. Esto es lo que quiero probar. Parto de ahí, veo a qué llego, y llego a esto. ¿Por qué está pintado esto de amarillo? Bueno, toqueteé todo. Porque es fundamental, una vez que yo encuentro ese elemento, asegurar que ese elemento pertenece al dominio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sé yo que este elemento, x igual a y menos 2 sobre 3, es un real? El dominio son los reales, ¿no? ¿Cómo sé? Ahora les pregunto a ustedes, a ver si a alguno se le prende la lamparita. ¿Cómo yo pude asegurar que ese elemento pertenecía a los reales? El i es un real, ¿no? El i está tomado del codominio.
¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Daniel. Ah, y porque puede ser se puede poner cualquier valor ahí, que no va a haber ningún problema. Aparte, el denominador es lo que me puede llegar a traer un problema y no, porque es 3. Bien. Entonces, si yo no tengo ningún problema, y entonces, ¿cómo engancho que eso me da real? Porque en realidad lo que hay que asegurar ahí, está bien lo que estás diciendo, ¿eh? Lo que hay que Bien. asegurar ahí es que es un número real. Es cierto, las operaciones están bien definidas, eso es cierto. A ver, les organizo un poco la idea. Si yo sé que i es un número real y a ese i le resto 2, ese resultado, ¿va a ser un número real? Sí. ¿Por qué? Porque los dos son reales. Porque la resta es cerrada en los reales. Porque los dos son reales y la resta es cerrada en los reales. O sea, yo resto 2 reales me da real. ¿Está bien? Y lo mismo, si yo ahora i menos 2, que es un número real, lo divido por 3, obtengo un número real, porque también la división, salvo que sea la división por 0, pero para todo número distinto de 0, la división en los reales es cerrada, me va a dar un número real. ¿Está bien? Es por eso que aparecen los reales. Es todo eso, ¿sí? Bueno, yo no lo puse, pero tienen que tenerlo en Perdón, cuenta. profesor. Sí, Estaba Richard. mirando el ejemplo en la fotocopia y usted dice que quedó i menos 2, pero acá me quedan los dos tachados, es como que quedara i menos 0, o estoy malentendiendo la No, fotocopia. estoy en el cálculo auxiliar. Me parece que estás un renglón más abajo, Richard. Estoy en el cálculo auxiliar, lo que está resaltado en amarillo. No llegué todavía a eso que estás diciendo vos, me parece. ¿Puede ser? Estás viendo un renglón más abajo. Dale, dale. Estoy todavía en el cálculo auxiliar, no salí de ahí. ¿Vamos? Te caché rápido. Bien, lo que estoy diciendo es esto que está acá resaltado en amarillo. ¿Sí? Entonces, simplemente digo, bueno, yo tengo que asegurar que este X, fíjense acá en la definición, que este X existe y que es un elemento del dominio. Y para asegurar que es un elemento del dominio, había que hacer todo ese análisis. Si el I que es del codominio es un real cuando le resto otro real da real, porque los reales son cerrados para la resta, y cuando divido este real que está en el numerador por 3, que es otro real, como la división entre reales, salvo la división por 0, está definida, esta división, este resultado, digamos, va a ser, este cociente va a ser un real. Por eso puedo asegurar esto. ¿Está bien? Yo les puse acá abajo una observación que dice por qué resalté esto. Les resalté esa expresión porque una vez que hallamos X, debemos asegurar que es un elemento del dominio. En este caso particular lo es, pues I es un número real y además R es cerrado para la resta y la división. O sea, si lo habían leído antes, la respuesta estaba un poquito más abajo de la pregunta que estaba haciendo recién. ¿Está bien? No era una adivinanza, sino que estaba en el mismo texto, ¿sí? Bien, les recuerdo, cuando ustedes hacen este cálculo auxiliar, esto no es la demostración, es un cálculo auxiliar, tienen que recordar que uno tiene que poder asegurar que este elemento con esta forma es un elemento del dominio. Si no, no tiene sentido todo lo que estamos haciendo. Bien, y ahora sí empieza la demostración. Esta es la demostración. Acá, ¿sí? Entonces, acá puse para todo, tendría que ser un sea un I en R, tomamos un elemento real, entonces existe un X que es igual a I menos 2 sobre 3, o sea, lo que encontramos recién, que pertenece a los reales. Todo esto que estoy poniendo es lo que estaba acá, en la definición, o sea, para todo I en R. Digo que tendría que haber puesto sea un I en R, porque en general uno dice, bueno, tomo algún I en R y pasa esto, pero como es un I cualquiera, vale para todos, ¿sí? Entonces, sea un I en R, existe un X que es igual a I menos 2 sobre 3 y pertenece a R. Fíjense que el X depende de este I que yo tomé inicialmente. Tal que, y ahora quiero probar esto. Obvio que me va a funcionar porque yo lo hice trampa y empecé al revés, ya sé que funciona.
pero hay que hacerlo porque es la demostración, ¿está bien? Entonces, f de x es igual a f de, y en vez de x, pongo lo que estoy diciendo que es x. Yo dije que x era y menos 2 sobre 3. Perdón. Entonces reemplacé. F de x es igual a f de y menos 2 sobre 3. Y ahora aplico la función f. ¿Qué hace la función f? Bueno, la función f agarra un elemento del dominio, lo multiplica por 3 y le suma 2. ¿Está bien? Eso hace la función f. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, a este elemento, que es y menos 2 sobre 3, que es un elemento del dominio, ¿sí? ¿Qué le va a hacer? Bueno, lo va a multiplicar por 3 y le voy a sumar 2, porque eso es la definición de la función f. ¿Sí? Entonces, me queda 3 por y menos 2 sobre 3 más 2. Y ahora fíjense, acá puedo cancelar estos 3. El 3 está multiplicando y dividiendo. Me queda y menos 2 en el primer término. Y después me está quedando y menos 2 más 2. Entonces menos 2 más 2 se cancelan y me da y. Quiere decir que partí de f de x y llegué que era igual a y. Y eso era justamente lo que yo quería probar. ¿Está bien? Pero para ello, para poder hacer esto, tuve que encontrar quién era este elemento que existe en el dominio. Este x del dominio. Sí, tengo que ver qué forma tiene. Tengo que mostrarlo cuál es, porque es existencia. Tengo que decir, este es el elemento que yo digo que existe y verifica tal cosa. ¿Está bien? Probado esto, llegado que f de x... Sonia, sí. Sí, Belén. te consulto. Si yo llego a que el x no pertenece al dominio, directamente ahí termino la demostración y no es sobreyectiva. Sirve y tendrás que encontrar un contraejemplo para decir que no es sobreyectiva. ¿Está bien? Porque ojo que esta demostración es lo mismo que dije en la inyectividad. Esta demostración me sirve para decir que es sobreyectiva. Y si quiero decir que no es sobreyectiva, voy a tener que dar un contraejemplo. Entonces, si de alguna manera no veo cómo hacerlo, o llego a que no es un elemento del dominio, no lo puedo probar, no puedo hacer nada, bueno, quiere decir que estoy fallando en intentar probar algo que no es y tengo que buscarme un contraejemplo. ¿Cómo sería el contraejemplo? Bueno, encuentra un elemento del codominio que no sea imagen de nadie. Por ejemplo, en la función cuadrática que decíamos recién. Si yo digo que esa función va de los reales en los reales, y la función f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Es una parábola cuyas ramas se extienden hacia arriba y su vértice está en el origen. O sea que ningún número negativo va a ser imagen de nadie. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Si yo estoy diciendo... Sí, Sonia, gracias. ¿Se entiende? Ah, genial. Lo voy a escribir por las dudas. Que f va... Ay, Dios. F va... Pero, cámbiamelo. De R en R... definida por f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Esa es la función. Entonces, por ejemplo, si yo tomo del codominio, o sea, de acá, el número menos 3, menos 4 si quieren, menos 4 no es imagen de nadie. Porque no hay ningún x que yo pueda poner acá que lo eleve al cuadrado y me dé menos 4. ¿Se entiende? Y eso es un contraejemplo. ¿Sí? Yo diría acá, por ejemplo, me quedó esto activado, sea y igual de... Tengo un teclado, no sé si es yankee, inglés, no sé cómo se llama, y no le encuentro un símbolo por ningún lado. Y igual a menos 4, ¿sí? Entonces, no existe x que pertenezca a R, tal que f de x sea igual a menos 4. ¿Está bien? Porque no hay manera que yo eleve algún x al cuadrado y me dé menos 4. Nunca me va a dar negativo, ¿sí? Todo número elevado al cuadrado da positivo. Entonces no hay forma. Bueno, eso sería una forma
un contraejemplo para la, esperen que quedó todo acá en el medio, pique, para la función f de x igual a x cuadrado que no es sobreyectiva, ¿sí? Fíjense que una función tan simple como f de x igual a x al cuadrado no es inyectiva y no es sobreyectiva, ¿sí? La podemos hacer sobreyectiva si cambiamos el codominio o sea, restringimos el codominio a la imagen. Si yo acá pusiera del 0, creo que es uno de los ejercicios que tienen que hacer, del 0 al infinito, por ejemplo, ahí sí. Si yo cambio anda a saber dónde tengo los corchetes acá. No, imposible. No sé dónde tengo los corchetes. Quiero poner, pero más abajo lo tengo. A ver, espera. Acá. Esto. Copiar. Me perdí donde estaba escribiendo. Acá. No sé dónde estaba escribiendo. Si yo acá, como codominio, pongo 0 infinito, el intervalo 0 infinito, estoy hablando de una función cuadrática, entonces todos los elementos del codominio son imagen de algún elemento del dominio. ¿Está bien? Va a ser sobreyectiva, ¿se entiende? Se va a cumplir ahí. Pero ahí restringí el codominio al conjunto preimagen. Y entonces ahí preimagen y codominio coinciden y sí lo sería, ¿está bien? Pero no es el caso de lo que había escrito recién. Bueno. Todos los símbolos que había puesto no lo podía encontrar, maldito. Ahí está. Bien. Volvamos a la nuestra. La nuestra era una función lineal, f de x igual a 3x más 2, ¿sí? Probamos que es inyectiva, partimos de f de x1 igual a f de x2 y llegamos a que x1 es igual a x2, ¿sí? Probamos que era inyectiva. Y luego, haciendo un cálculo auxiliar, pudimos determinar el x, ¿sí? La existencia de x en el dominio, y probamos que f de x es igual a y, por ende la función es sobreyectiva, y por lo tanto vamos a concluir de esa f, no esta que agregué acá, que es biyectiva, porque esta f, que era una función lineal, es inyectiva y es sobreyectiva. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, Sonia. Es un Sí, tema, sí, sí. les digo, básico de análisis. O sea, primero los temas que se tienen que ver en análisis. Muy, muy elemental, ¿está bien? Pero bueno, como podía ocurrir que no se acordaran o que no lo hayan visto y nosotros lo necesitamos tener mucho manejo de esto, por eso decidí ponerlo y que hoy dediquemos este tiempo a probar. Ni aunque sea, vamos a trabajar con alguna de las primeras funciones y les quedarán el resto de tarea para ustedes, ¿sí? Yo quiero que ahora ustedes prueben por lo menos las 2 primeras, las 3 primeras, ¿sí? Y que lo corrijamos acá. ¿Estamos?